En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del doloroso, inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven, Paráclito, ven, amor, ven, Señor mío, Rey mío, ven a aletear dentro de nosotros, ven con tu fuego, ven con tu unción poderosa, ven sobre cada uno de nosotros, que entre el fuego del Espíritu Santo, que queme todo lo que no sea agradable a ti, Señor. Saca nuestras impurezas, saca, Señor, esos escorpiones, esas serpientes de dentro de nosotros. Permítenos, Señor Santísimo, caminar en fe, caminar con pasos firmes en la fe, caminar siempre de tu mano, bendito Dios, Rey Celestial. Tú eres nuestro Dios, nuestro amor, y en ti hoy confiamos, hoy ponemos, con nuestra boca le decimos al Señor: Jesús, en ti confío, Dios, en ti confío, en ti pongo toda mi confianza. Hoy vamos a ver entonces esta enseñanza lindísima de la palabra de Dios, que nos habla de cómo ser portadores de luz en medio de serpientes y de escorpiones. Vamos un poco a entrar en el significado esto de serpiente, de escorpión, para poder nosotros entender de qué estamos hablando. Nosotros habíamos visto ya entonces las semanas pasadas cómo Dios hizo ese nuevo día, esa nueva luz, esa nueva creación. Luego vimos cómo esa luz poderosa de la resurrección, esa majestad, esa gloria de Dios estaba en el rostro de Cristo y resplandecía abundantemente como un relámpago, resplandeciente con toda la fuerza del sol, como nos decía el libro del Apocalipsis, en su rostro, y nosotros le pedíamos que haga brillar su rostro sobre nosotros. Pues hoy vamos a ver cómo, ya después de nosotros pedirle al Señor que haga brillar esa luz sobre cada uno de nosotros, ahora el Señor nos llama en cambio a ser portadores de esa luz. ¿Qué significa ser portador? Portador es alguien que posee en sí algo. Necesariamente el portador tiene que estar en un lugar donde los demás puedan contemplar esa luz que proviene del mismo rostro del resucitado. Vamos a ver cómo nosotros tomamos del libro de Deuteronomio capítulo 8, en el versículo 11, el Señor dice: no olvides a Yahvé, no olvides a tu Dios. ¿Y por qué les dice eso a los israelitas? Les estaba diciendo: ustedes están yendo a entrar en la tierra prometida, ustedes están yendo a entrar en esa tierra de bendición, en esa tierra que emana leche y miel, donde van a tener ahí mi protección, mi bendición, y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Qué más bendición queremos cada uno de nosotros? Ya estaban por entrar, todavía estaban caminando en el desierto, estaban por entrar, y el Señor le dice estas palabras que realmente tocan el corazón de cualquiera que escucha: no me olvides. Y ahí dice, ¿no? Ya más adelante él dice, en el mismo capítulo 8, él dice: cuando tú tengas todo, cuando tengas una casa hermosa, cuando tengas valles, prados, ríos, cuando tú tengas ganado, cuando tú tengas todo tipo de cosecha para comer, no me olvides, no me olvides. Que nos viene a recordar el Señor que cuando nosotros estemos bajo su bendición, mientras nosotros estemos caminando en su reino, que es la iglesia, con la bendición de la Eucaristía, con la bendición de los santos, con la bendición de María Santísima, con tanta gracia que Dios derrama en su iglesia, como Él ha adornado a su esposa, la iglesia, para que nosotros vivamos en esa abundancia, para que seamos esos hijos herederos del reino y seamos ricos, ricos en las gracias que Dios derrama, ricos porque somos poseedores del reino, queridos y queridas hermanos. Pero hoy nos pone este anuncio el Señor, este anuncio para ti, para mí, que nos dice: no me olvides, no me olvides cuando estás en tiempo de consolación, no me olvides cuando estás con tu espíritu sosegado en paz, no me olvides, no me olvides, dice el Señor. Nos está golpeando el corazón, nos está llamando a cada uno de nosotros con ese no me olvides. Y aquí viene ya en Deuteronomio mismo capítulo 8, en el versículo 15, y dice: te recuerdo que te saqué de Egipto y te llevé a un desierto grande y terrible.
Aquí pone entonces el Señor que para nosotros poder llegar a estar viviendo en esa bendición de la tierra prometida, tenemos que pasar por este desierto grande y terrible. ¿Y qué más dice ahí en continuación? Grande y terrible entre serpientes y escorpiones. Dios saca de Egipto, Dios saca del mundo Egipto. Acordémonos siempre que representa el mundo, el faraón representa en la palabra de Dios al enemigo, al adversario, al que lleva en su corazón la antiley, al que es desobediente hasta las entrañas, al que tiene la soberbia más grande de decir quién como yo, ¿no? Y ahí el Señor nos está diciendo, te saco de esto, te saco del mundo para llevarte al desierto, pero para que camines en este lugar donde dice aquí la palabra, no hay agua, donde tendrás sed, donde tendrás hambre, pero yo haré brotar agua de la roca, y la roca es Cristo, como nos dirá ya después el San Pablo en sus epístolas, ¿no? Nos pone esa roca para tomar, nos pone esos cobijos en el desierto, pero también dice que estamos caminando entre escorpiones y serpientes. Este capítulo 21 de Números, desde el versículo 4 y siguientes, donde nos decía que el pueblo comenzó a quejarse de esa marcha que aquí nos explicaba el Señor, no me olvides porque te llevé para ahí, para probarte, para humillarte, pero para que al final seas feliz. Eso es lo que hace el Señor, nos lleva en estos momentos a una gran purificación, una gran tribulación que podemos estar pasando como humanidad o cada uno de nosotros, pero para hacernos feliz. ¿Y cuál es la prueba? Que Él pueda probar que nosotros seamos fieles al Señor, obedientes al Señor. Pero ¿qué pasaba en el capítulo 21? No, ¿qué pasó? El pueblo se comenzó a quejar. ¿Para qué me sacaste de Egipto? ¿Para qué me llevaste lejos de donde yo tenía y vivía en paz? ¿Por qué no tengo nada que tomar? No tengo nada que comer, nada que beber. Y ahí viene esa famosa frase que les mencionaba, estoy hastiado del maná. Llega el punto, el pueblo, de estar hastiado del maná, hastiado a las finales de la voluntad de Dios, de los planes de Dios, y se vuelve rebelde el pueblo contra los planes de salvación de nuestro Dios. Y así nosotros podemos también encontrarnos en esos momentos en el desierto, donde ya el Señor permitirá que, como en ese tiempo puso esas serpientes para que el pueblo sea mordido, también el Señor permitirá que caminemos entre serpientes y escorpiones. Siempre vamos a caminar entre serpientes y escorpiones, queridos y queridas hermanas. Pero podemos caminar de dos formas, queridos hermanos. No hay más. La una forma, si yo tengo la queja en mi boca, si yo tengo esa rebeldía contra las leyes de Dios, si yo quiero permanecer en mi palabra y no en la palabra de Dios, en mi ley y no en la ley de Dios, pues yo caminaré mordida por la serpiente y por los escorpiones. Yo voy a explicar cómo muerden y qué hacen. También puedo caminar si me someto a la ley de Dios, si yo me someto al poder de Dios y confío en Dios, si yo me pongo al amparo del Altísimo, como lo dice el Salmo 91, yo como camino entonces entre serpientes y escorpiones, caminaré pisándolas. Y ahí vamos a ver una figura fuerte de pisar las serpientes y las escorpiones. En la aparición de nuestra Madre Santísima, vemos cómo ella está pisando, ¿no es cierto? Ella está pisando al enemigo. Nosotros tenemos que tener esa condición. No necesariamente estamos hablando de exorcismos, liberaciones. No necesariamente estamos hablando, aunque seamos liberados y preservados del maligno. Pisando es tener dominio de, estar por encima de, caminando, no con mi fuerza, no con mi poder, como hemos dicho algunas veces, sino con la fuerza y el poder de Dios. Sumergidos nosotros en el amparo del Altísimo. Miren el Salmo 91, que muchos de ustedes seguro que oran con este salmo, el salmo de protección que todos conocen. Él me librará de la peste funesta, me librará del terror de la noche, me librará de toda enfermedad. Bueno, ahí dice de una cantidad de cosas de que te librará.
pero nosotros tenemos que profundizar en la palabra y darnos cuenta que el primer versículo del Salmo 91 dice, el que habita al amparo del león. Hay una condición para poder estar nosotros así, en esa condición de estar sobre las serpientes y los escorpiones y no estar mordidas por, ¿no? ¿Cuándo pasa que soy mordida? Cuando me quejo, como se quejó el pueblo de Israel. San Pablo después ya en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 10, versículo 9 y siguientes, él explicará que esa historia que pasó al pueblo de Israel es un aviso, dice San Pablo, para los que nos tocó vivir en el tiempo de la plenitud ahorita. Es un aviso ¿para qué? Para que enseñarnos a nosotros no tentar a Dios. ¿Qué hicieron ellos? Tentarle a Dios. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué me dejaste esto? ¿Por qué no le tentaron a Dios? Nosotros tenemos que salir de ahí, salir de ese lugar de que estamos nosotros agarrados, mordidos. Significa que le tiene agarrado, que le tiene en posesión, que le tiene la serpiente no suelta, queridos hermanos, no suelta fácilmente. Entonces, como les decía, dos formas de estar, o pisado y mordido, o nosotros estar encima de pisar, caminar. Y vamos a ver más adelante cómo ser esos portadores de luz, que es la única forma de caminar entre serpientes, de estar en este desierto, que como hemos dicho algunas veces, un lugar preferencial que nos hablan los profetas y nos hablan los padres de la iglesia, como ese lugar de encuentro con el Señor. Pero sucede eso, que es un lugar de encuentro cuando nosotros estamos en plena confianza. Entonces decía en el Salmo 91, versículo 1, dice, el que habita, condición. La palabra habita en hebreo tiene la raíz de secreto, de cuarto. El que habita quiere decir el que está en el cuarto secreto, si se puede decir, el que está apartado del mundo, lejos del faraón, lejos de Egipto. Ahí podemos entender más. Entrar dentro de la habitación del Elión. Elión es un vocablo para referirse a Dios Altísimo, al Altísimo. ¿Dónde está nuestro cuarto para yo poder recibir esa bendición de que Dios sea mi refugio, de que Dios sea mi baluarte? Es a morar en lo alto, morar donde está el Altísimo, encerrarme, así como nos mandan a encerrar ahora por la pandemia en nuestras casas, igualito, es una cuarentena, es entrar dentro de esta habitación y alejarse de las cosas del mundo, en toda dimensión, queridos y queridas hermanas. No solamente que yo me voy a separar de las cosas del mundo, no de la creación, no de las personas, sino de las cosas del mundo que hemos hablado muchas veces y hemos mencionado a qué nos referimos, ¿no es cierto? No solamente que me voy a hacer el esfuerzo de apartarme, no solamente que voy a buscar los tiempos para yo entrar en mi corazón y entrar dentro de la morada del Altísimo, para habitar al amparo del Elión, para estar a la sombra de El Shaddai. Shaddai es el Todopoderoso. ¿Qué significa estar a la sombra de? Estar al amparo de Él, estar dentro de su corazón, estar dentro de sus alas, de ser protegidos por Él. Pero para eso nosotros sabemos por la palabra de Dios, queridos hermanos, por los símbolos que ha puesto la palabra de Dios, por lo que el Señor Jesús hacía para orar. Él se apartaba siempre, ¿no es cierto?, de la multitud para ir a orar. Se entraba dentro del corazón y siempre decía que Él solo vino a hacer la voluntad de Dios. Son esas cosas que nosotros nos tienen que llevar para habitar, para que se cumpla ese salmo de protección. Tenemos que hacer dos cosas, queridos y queridas hermanos. El habitar delante del Altísimo, a la sombra del Todopoderoso, significa que va a tener un espíritu de adoración, que usted se va a postrar en adoración al Altísimo. Y para uno postrarse en adoración, tiene primero que reconocer quién es Dios. Uno tiene que, ¿qué cosa?
primeramente tiene que escuchar al Altísimo para poder vivir bajo su sombra, bajo sus palabras, bajo esa luz resplandorosa, bajo su gloria. Usted tiene que buscar la santidad de vida. No se puede estar bajo el amparo y habitar, ¿no? Habitar donde mora el Altísimo si estamos nosotros como ese pueblo que se quejaba del Números 21:4, ese pueblo que estaba reclamando, ese pueblo que estaba despechado ya de la vida, ¿no es cierto? Que quería ya otra cosa, quería cambiar, quería volverse a lo de antes. Eso nos puede pasar muchas veces, pues no podemos nosotros entonces estar protegidos por el Señor y esa peste que pase de largo y esas saetas que vuelan también pasen de largo, el terror de la noche pase de largo, la enfermedad pase de largo de nuestras vidas. Ahora que estamos en esta pandemia, nosotros podemos orar con este salmo, pero para orar con este salmo y ser escuchados tenemos que vivir en santidad, tenemos que vivir como Dios nos pide, tenemos que vivir justamente como otro Cristo, como ese Señor humilde, ese Anahuín, ese pequeñito. Ahí verdaderamente entonces dice el que habita. Ahí seremos el que habita. Entonces serán dos clases, ¿no es cierto? El que habita al amparo del león y el que no habita. ¿Qué sucede cuando yo no habito al amparo del león? Cuando yo no permanezco, cuando yo no moro en él y él no mora en mí, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que me hace que no haga así? Entonces no tendré esa protección divina. Verán, una cosa importante antes de entrar en la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que el Señor lo que le interesa es solamente cuidar la carne? Nosotros entramos en ese salmo y en el poder de ese salmo y nosotros con nuestra boca podemos creer firmemente lo que dice ese salmo, que Él es nuestro refugio, nuestro amparo, nuestro baluarte, que nada nos va a pasar. Podemos creer con esa fe, pero tenemos que vivir con esa fe, tenemos que ser testimonio de esa fe, tenemos que ser testigos de Cristo. Como les decía, al Señor le interesará que solo me proteja yo esto de aquí, que solo me proteja mi vida, esto de aquí, nada más. El Señor quiere esos sobrevivientes que a toda costa quieren vivir, a toda costa quieren sobrevivir. No, aquí vamos a ver algo interesante, queridos hermanos. Nosotros sabemos, por ejemplo, en el Padre Nuestro, cómo nos dice el Señor que oremos, nos enseñó a orar, ¿cierto? Que aquí les pongo un ejemplo. Si yo tengo comida guardada por 7 años, no tengo una despensa, tengo un molino, guardada por 7 años, ¿no? Pero si alguien me pide, y ese alguien que me pide, y otro que me pide, y otro necesitado, resulta que me consumo en una semana lo que me iba a durar 7 años, ¿estará mal? ¿Será algo que no sea agradable al Señor? Ustedes pueden responder claramente eso, ¿no es cierto? Pueden responder claramente que siempre va a ser dar, no guardar. Sobrevivir no significa a la manera de Dios, no significa guardar cosas. Por si acaso voy a tener esto aquí, protegerme solo a mí y a los míos. No, si nosotros leemos, oramos con este Salmo 91 con esa actitud, no vamos a lograr esa bendición y esa protección y no vamos a caminar sobre las serpientes y los escorpiones, sino vamos a vivir mordidas, vamos a vivir con heridos por la serpiente, por los escorpiones. Nos vamos a transformar nosotros mismos en serpientes y escorpiones. Nos arrastraremos en la tierra porque seremos más terrenos que las propias serpientes. Seremos peores que los mismos escorpiones, porque nosotros tenemos esa conciencia que Dios nos dio. Eso también tenemos nosotros que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y por eso nuestra caída será peor que cualquiera. Nosotros podemos arrastrarnos peor, queridos hermanos. Nosotros tenemos que salirnos de esa piel de serpiente que tiene esa boca aguda, que tiene esas saetas, ¿no? Esas saetas. Y por otro lado estoy pidiendo, quiero habitar al amparo del Dios, sálvame, protégeme, guárdame a mí y a mi familia. Sella mi casa. No, sabemos que no.
Sabemos que no, queridos hermanos. No se trata entonces de esa sobrevivir a toda costa, de tener esa vida por tener la vida, por estar vivo porque sí, porque quiero esa protección. No se trata de eso, queridos y queridas hermanos. Isaías, en el capítulo 30, versículo del 1 y siguiente, dice aquí, los que bajan a Egipto, ¿no? ¿Quiénes son esas personas que bajan a Egipto? Son esas personas que ya están caminando en el camino del Señor, que ya están experimentando ese desierto, que tal vez ya están caminando sobre serpientes y escorpiones, pero de repente caen en esa tentación, en esa queja, en esa renegar, en esa rebeldía, en esos pecados casados, ¿no? Y nosotros, ¿qué hacemos? Bajar nuevamente a Egipto. ¿Y qué dice aquí? Los que bajan a Egipto sin consultar a mi boca para buscar apoyo en la fuerza del faraón. Apoyo, imagínense lo que es bajar a Egipto, ¿no? Volverme a Egipto, volver a la vida pagana, volver a la vida de rebeldía, volver a la vida en que yo vivo mi fe como yo quiero, ¿no? Bajar de Egipto para buscar, ¿qué cosa? La fuerza del faraón. ¿Qué cosa, no? La fuerza, ¿qué es la fuerza del faraón en este caso que está diciendo? La fuerza de este mundo. El que baja de estar bajo el amparo del Santísimo y vivir bajo la providencia de Dios y va a buscar esa fuerza del faraón, es quien está buscando su seguridad en las cosas del mundo. El que está muy preocupado por preservar la vida, por preservar este cuerpo. Nosotros sabemos que claramente el Señor en Juan en el capítulo 16 nos dice, claramente ustedes tendrán tribulación en el mundo, pero no tengan miedo, dice, tengan paz, porque yo ya vencí al mundo. Entonces no tengo que buscar la fuerza, la seguridad, la paz en las cosas del mundo, no tengo que buscar en lo que me rodea, no debo buscar. ¿Qué dice aquí más? Entonces van a buscar fuerza del faraón y se van a amparar bajo la sombra de Egipto. Entonces, de la una forma que yo camino en el desierto, queridos hermanos, que me muerde la serpiente, que puedo estar mordida la serpiente, ¿no es cierto? Voy a buscar esa sombra del faraón, no la sombra del Shaddai, como dice el Salmo 91 que estamos mencionando. Hay esas dos sombras. Tú elige hoy. Tú eliges bajo qué sombra quieres caminar, cuál más te da seguridad. A veces nos da más seguridad lo que vemos, lo que tocamos, lo que tenemos en el banco, lo que tenemos en la despensa, y esa es nuestra seguridad. ¿Qué nos dice, como le decía hace un momento el Padre Nuestro? Danos el pan ¿de qué? De 7 años, de 10 años, dame el pan para el resto de mi vida. Dame el pan de allá para yo tener seguridad de aquí no sé cuántos tiempos. Dice el pan de cada día. Eso es lo que debemos pedir nosotros, queridos y queridas hermanos. Que nosotros sinceramente recemos el Padre Nuestro, oremos el Padre Nuestro. Que nosotros en las primeras partes del Padre Nuestro, como saben, es bendición a Dios, es invocación a Dios, es llamarle ese Padre providente, ¿no? ¿Y qué le decimos al Señor? Que nos dé el pan de cada día, muy humildemente, muy sencillamente. Que nos perdone y que nos libre. ¿De qué? De la tentación de las serpientes y de los escorpiones. No, eso es lo que estamos pidiendo. Nosotros vemos que cuando uno entra a pedir la protección, cuando uno entra a pedir la bendición, ese Señor libérame, ese Señor tócame, ese Señor sáname, Señor, ese Señor ilumina tu rostro sobre mí. Cuando entramos ahí, no es alguien que está libre de la tribulación de la prueba. Ustedes tendrán tribulación, nos dice el Señor. No significa, cuando uno vive al amparo de Dios, estar fuera de la prueba, fuera de la tribulación, sino que en medio de la tribulación gozamos de ese amparo, gozamos de esa paz, gozamos de esa protección divina. Pero primero tenemos que vivir bajo el amparo, habitar bajo el amparo del Altísimo. Estábamos comentando esto de no buscar la sombra del faraón, no estar bajo la fuerza del faraón en la sombra de Egipto. No, nosotros vamos a ver entonces algo bien importante aquí que nos arroja esta luz, San Pedro, tan importante para la Santa Iglesia Católica,
que nos da características de las serpientes y de los escorpiones. ¿Qué hacen nosotros? ¿Cómo ya concretamente, esto es un tesoro, un regalo realmente, poder aprender y saber exactamente esto que nos ponen los padres de la iglesia acerca de esto? Porque a veces nosotros no meditamos en esto. Nosotros a veces solamente sabemos que el escorpión, la serpiente es como el enemigo y no sabemos más, y ahí es cuando nos atacan. Cuando nosotros no conocemos al enemigo, cuando nosotros no sabemos por dónde nos va a atacar. Nosotros estábamos diciendo dos condiciones entonces, ¿no es cierto? La una, vivir mordida por la serpiente, por el escorpión, vivir, pasar en el desierto. Eso cuando yo tiento a Dios, cuando yo me quejo del Señor, cuando no habito al amparo del Altísimo, cuando no entro en lo secreto de su morada, cuando no reflejo yo la gloria de Dios, ¿no es cierto? Esa forma, o que yo puedo pisar, como veíamos el ejemplo de María Santísima, y también vamos a ver después como el mismo Señor les dice a los 72 discípulos que tienen ese poder de pisar escorpiones y serpientes. Entonces, ¿qué dice San Beda? Voy a leer aquí directamente de lo que él nos dice. Primero dice, atacan, la serpiente ataca con la boca. Y esto vamos a ver estas características muy interesantes, muy importantes, que nosotros puede ayudarnos, como decía, a conocer al enemigo y poder nosotros pedir ese amparo, pedir esa protección, vivir así. No se trata solamente de declarar, como hacen algunos cristianos, ¿no? O de decir, ya, yo creo que Dios me va a salvar de tal situación o no. No es signo de que, por ejemplo, en este momento, imagínense este salmo que hablaba de la peste, ¿no? Líbrame de la peste funesta. No significa que el que no le libra es que no está con Dios. Miren cuántos sacerdotes lamentablemente han muerto por entregar su vida a cambio de ofrecer por estar al lado de un enfermo. Entonces, no significa eso. Nosotros tenemos que encontrar ese significado profundo de las cosas. Entonces, ¿qué significa estar al amparo de esas serpientes, de esos escorpiones que estamos el día de hoy? ¿Por qué se ponen estos dos animales específicamente para hablar? ¿Por qué el Señor pone, como veíamos en Deuteronomio 8:15, y también lo pone en Lucas en el capítulo 10? Ahí los pone a los dos, escorpiones y serpientes, este conjunto que nos habla. Entonces decíamos que San Beda nos dice que la serpiente ataca por la boca y el escorpión, en cambio, como ustedes saben, ataca con la cola. ¿Ya? Con la cola. Vamos a ver qué significa esto. Dice también San Beda que la serpiente ataca de frente. El escorpión, dice, hace todo un camino para atacarte desprevenido. No te ataca de frente, no te va de frente, desprevenido cuando tú estás bajo la guardia. Cuando tú tal vez crees que está todo bien y no tienes que hacer nada y tal vez estás pidiendo vivir en esa luz de Dios, en esa protección de Dios. La serpiente representa a los que se oponen a las virtudes nacientes. ¿Ya? ¿Qué son las virtudes nacientes? Cuando yo empiezo el camino de Dios, cuando yo estoy caminando y algún tiempo en el camino y Dios me concede alguna virtud, cuando por la gracia de Dios he adquirido también una virtud que está naciendo en mí, pues la serpiente va a atacar de frente. ¿Para qué? Para que esa virtud no crezca. Está naciendo, pero no va a crecer, no se va a desarrollar, te va a quitar esa virtud y te ataca de frente. En cambio, dice San Beda, representan a los que intentan viciar al fin de las virtudes ya consumadas. ¿Qué significa eso? Entonces, a esas virtudes que ya están consumadas, que ya tengo tiempo practicando, que ya crecieron, que ya dieron fruto, esas virtudes que están asentadas dentro de mí, ¿qué quiere hacer el escorpión? Que se puedan atacar de atrás sin que tú le veas, ¿no? Dicen que ahí lo que hace es opacar, ensuciar. Quieren que esa virtud se convierta de alguna forma en una antivirtud, porque se cree que uno es el poseedor de la fuerza o el poder para mantener esa virtud, que es un don de Dios, ¿no? Entonces intenta viciar, dice aquí Teofilato, serpientes dañan visiblemente, ¿ya? Y aquí pone dos pecados para nosotros poder un poquito más entender esto de las serpientes, de los escorpiones, porque nosotros nos vamos a enfrentar, queridos hermanos y queridas hermanas, en nuestro camino espiritual, en nuestro camino hacia la tierra prometida, en nuestro camino hacia la patria celestial, en este desierto.
terrible y grande, como decía Deuteronomio, terrible y grande, porque estamos viviendo en medio de las olas del mundo, en medio de todo esta vorágine, ese río, como dice el Apocalipsis 12, que pone el dragón para devorar a los hijos de Dios. Tenemos que conocer y saber para nosotros poder también vivir en paz, como nos dijo el Señor en Juan 16, ¿no? Entonces Teofilato dice, ataca visiblemente la serpiente y pone estos dos pecados, la fornicación, el adulterio. Ese ataca de frente, ya, viene por la serpiente por el lado de la parte de la carnalidad, de nuestra carne, especialmente sobre esos pecados de carne, como se llaman, ¿no? Esos pecados de carne que nos está aquí hablando Teofilato. No necesariamente nosotros podemos decir, a mí eso yo ya no me toca. No, a mí ya no me toca, pues, pero te tocará por algún lado de la carne también, porque esa serpiente te va a atacar de frente, no como con la cola por detrás, ¿no? Sino de frente. En cambio, el escorpión, dice, daña invisiblemente. ¿Y cuál es ese daño invisible? El otro visible, ¿no? En la carne, el invisible son, en cambio, todos esos ataques espirituales, esos ataques que penetran hasta los conventos más santos, ¿no? Que es la parte espiritual. Por eso dice, daña de manera aquí escondido, no de frente, escondido, ¿para qué? ¿A qué? Para bajarse al alma. ¿Qué sucede, queridos y queridas hermanos? Nosotros podemos vivir esta vida de la fe, con mucha unción, podemos haber servido al Señor, ser misioneros, haber predicado, dar catequesis, haber servido en la iglesia. No podemos haber tenido una vida así muy rica, pero llega un punto a veces en la vida que uno se estanca, uno se llega a un punto de neutro que ni avanza ni retrocede. Pues ahí en ese momento te va a atacar. Si tú ya estás en tu boca con palabras de queja, de ira, de rebeldía, de por qué, de para qué, estoy harto, estoy cansado, no, ahí tú puedes tener una luz de atención, como un sonido de atención que te dice el enemigo, la serpiente, el escorpión te está atacando y te van a estar atacando por los dos lados, visiblemente, invisiblemente. Te va a estar atacando por la carne, te va a estar atacando también por el espíritu. Nosotros hemos podido a veces ser testigos de personas que eran de mucha fe, y cómo poco a poco cayeron y completamente perdieron la luz. ¿Y qué pasa cuando estás mordido? Lo que le pasó al pueblo judío, no solamente dice ahí que 23,000 murieron en un solo día, no solamente que pierdes la vida, dice perecerás, ¿no? Nos dice también eso el Génesis en el capítulo 3, de que vamos a perecer si nosotros entramos a jugar a ser como dioses, ¿no? No solamente que vamos a perecer, como decía, sino que vamos a andar con el veneno, porque el escorpión y la serpiente te dan un veneno, y ese veneno va a entrar dentro de uno, ¿y qué va a suceder cuando está dentro de uno? Te va a corromper. Te va a corromper esa alma que era linda, que era en gracia, que estaba pura, va a entrar la corrupción. ¿Cómo va a entrar la corrupción? Primero tal vez con vicios no tan graves, carnales, ciertas cosas que de pronto parecen que no son nada, hasta llegar a cosas mayores. ¿Y qué logran estos dos enemigos? Esta representación en la serpiente y el escorpión, que nosotros tenemos que caminar y salir victoriosos y no ser mordidos. ¿Qué logran a las finales? Cuando entra a putrefactar nuestra alma y que salga hedor de nuestra alma, llega el punto que nosotros, como decía hace un momento, nos convertimos en esas serpientes mismas, en esos escorpiones, y nosotros vamos a morder a otros y vamos a morder con nuestro veneno y vamos a querer poner veneno en otros y querer poner veneno en otras almas. Vamos a querer contagiar al que más podamos, porque va a salir dentro de nuestro corazón una putrefacción, va a salir ese hedor y queremos que todos huelan, que todos participen de eso. Miren qué fuerte, queridos hermanos, miren qué fuerte que puede ser nosotros no estar en guardia, no estar nosotros buscando, estar en la palabra. Dice aquí San Gregorio, este padre de la iglesia,
que cuando entra este veneno de haber sido mordidos por la serpiente y el escorpión dentro de nuestro corazón, lo primero que hace es enceguecernos la inteligencia, enceguecernos la conciencia, enceguecernos la memoria. Ya no nos acordamos de lo que Dios hizo en el desierto, que puso la nube bajo el maná, que nos puso, ¿no es cierto?, la roca que es Cristo, el agua espiritual que nos puso la palabra de Dios, los sacramentos, las gracias, María Santísima, los hermanos de la fe, la comunión. No nos vamos a acordar de eso. Perdemos nuestra memoria. ¿Qué nos vamos a acordar? De lo malo de lo malo que viví, de lo malo que viví en la comunidad, de cuánto me hicieron daño, de lo que hablaron mal, y me voy a convertir en esa serpiente venenosa, en esa que me voy a arrastrar hasta que yo llegue el día por el poder de la oración de los santos, la oración de mi comunidad, la oración tal vez de mi esposo, de mi esposa, podría llegar el día a que me arrepienta, pero si no llega ese día, caminaré por el desierto así, de esa forma, y caminaré sin agua. Yo creeré que estaré bebiendo de grandes ríos, pero será del río Nilo que alimentaba a Egipto, no del río de la gracia. Entonces, al tener esta venda, ¿no? Tienes una venda en la cabeza, una venda en los ojos, una venda en los oídos. Cuando estás así, en esa situación, cuando pierdes esa conciencia, es cuando comienzas a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, ¿no? Cuando tú antes decías, yo voy a defender, por ejemplo, el matrimonio hasta que la muerte nos separe, de repente lo ves inútil, ¿no? ¿Para qué? Si yo merezco ser feliz, y así cualquier pecado, cualquier cosa, ¿no? Comenzamos a cambiar, y es de pánico, queridos y queridas hermanas, de pánico. Los ojos pierden literalmente la luz. He visto con dolor, personas que tenían luz, que parecían luceros encendidos, a extinguirse la luz completamente. Y cuando el Señor me permitía ver esos ojos sin luz, me daba ganas de llorar, de gritar, de salir corriendo y de pedir misericordia y de solamente orar y postrarme, ¿no? Porque es dolorosísimo ver ese cambio en un hijo de Dios. Y eso es lo que significa estar como sumido, como caminando entre las serpientes, pero no encima, sino con, digamos, las serpientes y los escorpiones. Y me vuelvo a la misma forma. Y de la misma forma ataco a los demás también. Ataco por la espalda o ataco de frente. Ya no tengo ninguna cosa que me haga dar cuenta que estoy hablando y procediendo como la misma serpiente y el mismo escorpión. Qué fuerte, ¿no? Voy a leer yo de aquí de Lucas, en el capítulo 10, y dice aquí: mirad, os he dado el poder de pisar sobre serpientes y escorpiones. Les he dado el poder. Ese es el poder que Dios nos ha dado. Nosotros no vamos a caminar, vamos a salir de que quería hacer este escenario, digamos, de estar mordidos, de vivir mordidos y después ser serpientes y ser escorpiones, a pisar. Ahora vamos a dar un paso más adelante. Vamos a pasar a pisar, como con el poder de Dios, como nos ha dado todo poder. Nos da todo poder vestido de lo alto. Como digo, no me refiero a liberaciones, exorcismo. Eso es otro capítulo que vamos a hablar otro día. Ya sabemos que los ministros son los encargados de eso, o alguna persona que Dios le haya dado el don del Espíritu Santo. De eso no estoy hablando. No, estamos hablando de estas serpientes que muerden para que tú pierdas esa imagen y semejanza, estos escorpiones, y que nos llama, como digo el Señor, a pisar. ¿Qué más dice aquí en la palabra de Dios? Dice: sobre todo poder del enemigo, y nada os podrá hacer daño, dice aquí, y nada os podrá hacer daño. Veíamos esa lección que recibíamos del Salmo 91, que para que nada nos haga daño no significaba que yo esté fuera de la tribulación. Acordémonos de eso, estamos en la tribulación, estaremos en la prueba, estaremos en la enfermedad, queridos y queridas hermanas, estaremos en la pandemia. ¿Qué significa que no te hará nada el mal?
¿Qué significa eso? Aprendamos eso y salgamos ya de una fe inmadura. Pasemos a una fe más madura, una fe más llena del Espíritu Santo. No se trata entonces, como digo, ni de preservar mi vida, ni de tener ahorrada la comida, ni de que no me enferme nunca. No, no, no. ¿Qué significará entonces que no te pase nada? Que estar bajo el amparo, de que Dios es mi sombra, mi refugio. No, y puede ser que el Señor permita que la peste pase de largo y no me llegue, pero puede ser que no, ¿ya? Puede ser que no. En esas dos situaciones, que sí o que no, ¿qué es lo importante? Yo creo que ustedes ya pueden responder a esta pregunta. ¿Qué es lo importante, queridos y queridas hermanas? Nosotros cuando buscamos ser liberados, como decía hace un momento, sanados, no es para sobrevivencia. El creyente no busca la sobrevivencia a toda costa porque sí. El creyente que busca. Miren aquí importante cómo el Señor nos explica claramente, pero claramente en el Evangelio. Él nos dice, no, si tú pierdes tu vida por mí, la ganarás. Si tú te niegas a ti mismo, ¿qué dice ahí el Señor? Tomarás tu cruz y me seguirás. Está hablando como al contrario, no está hablando de preservar, ganar, de estar sano, perfecto, no me pasa nada. ¿Sí o no? ¿Qué más nos dice el Señor? Si tú pierdes la vida de este mundo también, no solo por el Señor, sino la vida en este mundo, que dice, obtendrás la vida eterna, obtendrás la vida futura. Eso nos dice clarísimamente el Señor, con toda claridad. Entonces, por eso digo, no se asombren si ustedes piden, por ejemplo, ¿no? Que les evite esta tribulación y no evitó esa tribulación. No se asombren, queridos hermanos y queridas hermanas, porque el Señor lo que va a hacer de esa tribulación, acuérdense, es sacarnos más fuertes, es ponernos su luz, su valentía, estar parados, ir con alegría, con fuerza, con gozo, con paz en medio de la tribulación, caminar sobre las olas. No dejarnos sumergir por las olas del mal, de la tribulación, de la preocupación, de la angustia, sino caminar sobre las mismas olas. Estar presente como un hijo que es ese portador de la luz. Miren, voy a leer ahora en Lucas mismo, en el capítulo 11, ¿no? Que el Señor habla esto de ser nosotros lámpara. Nos da todo poder para pisar la serpiente, los escorpiones. ¿Qué significa? Vencer la tentación de ser viciados, de que nuestras virtudes, nuestras gracias, los dones que Dios nos ha dado sean corrompidos, de que nuestro corazón sea corrompido, que nosotros ya no tengamos esa agua hedionda, como dice Ezequiel en el capítulo 47, cuando habla de las aguas del templo, y esas aguas del templo que cuando bajan de la gloria, bajan hasta llegar a la tierra, se vuelven hediondas. ¿Y por qué se vuelven hediondas? Porque nosotros nos hemos dejado corromper. Entonces, ¿de qué nos libra el Señor? Ese es el librarme que más debo buscar, ¿no? El que más debo yo anhelar, el que debo yo buscar para buscar ser ese portador de luz. Voy a leer entonces lo que dice aquí la palabra. Nadie, ustedes han de haber leído y estudiado mucho esto y vamos a ponerle en este contexto que estamos viviendo el día de hoy. Dice, nadie enciende una lámpara y la pone en un sitio oculto, ni bajo el celemín, sino lo pone sobre el candelero para que los que entren vean el resplandor, ¿ya? Nosotros somos esa lámpara, ese candelabro, esa menorá, acuérdense de ese candelabro de 7 velas que estaba en el templo de los israelitas, ¿no? Y esa menorá que representa esa luz, representa la luz de Dios, la palabra de Dios, ¿no? Nosotros somos eso, queridos hermanos. Nosotros somos esa lámpara, y dice, nadie lo pone en un lugar oculto, ni debajo del celamín, que es, el velador, sino lo ponen encima para que todos vean. ¿Qué significa concretamente para nosotros esto? Voy a leer lo que el mismo Señor aquí nos explica. Concretamente, ¿qué significa estar no en lo oculto, sino estar afuera para que todos vean esa luz que es de la cual yo soy portadora? Esa luz que debe ser más preciosa que cualquier tesoro, que cualquier situación, que cualquier enfermedad, tribulación, pandemia.
¿no? Portar la luz de Cristo y llevar a los demás. No me enciendo solamente para mí. Por eso estamos viendo nosotros que todo esto del Salmo 91 de la protección, todo esto de vivir bajo el amparo del león, de morar bajo las alas del Shaddai, a la sombra del Shaddai, todo esto no es para mí, por mí, para sobrevivir yo. Esto es nosotros para ser testigos del poder de Dios, para que si Dios hace un milagro en mi vida, yo dale gloria a Él. Si Él me sana, no me sana, le doy gloria a Él. ¿Qué hago yo siendo portadora? Entonces, se cuenta que yo soy un candelabro aquí, ¿no? Si soy portadora de esa luz, es para dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria que a través de esas tormentas Él me hace pasar, me hace caminar por sus caminos oscuros, como hemos dicho muchas veces. Él me hace hacer luz, me pide ser luz, me pide ser hija de la luz, me pide reflejar su luz. Por eso, ¿qué es esa luz que yo tengo para reflejar? Es la luz de Cristo. Por aquí pone unas condiciones del Señor. Vamos a ver aquí esta palabra que queremos tomar este día de hoy, ¿no? Dice, tu ojo es la lámpara de tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo el cuerpo está iluminado. Aquí habla claramente de resplandor, nos dice que el candelabro tiene que resplandecer. ¿Cuál es la lámpara del cuerpo? El ojo. Y si el ojo está sano, dice aquí el Señor, todo el resto del cuerpo estará sano. ¿Y qué dice aquí? Mira pues, que la luz que hay en ti no sea oscuridad. Y aquí los padres de la iglesia nos explican que cuando se convierte esa luz que yo debo tener y que debo poseer, esa luz de Cristo, cuando yo debo reflejar a Cristo, ser testigo de Cristo, cuando se vuelve oscuro, cuando una obra que yo puedo hacer que sea buena, una obra buena, tiene intención mala dentro de mi corazón, una intención egoísta dentro de mi corazón. Ahí esa luz se vuelve oscuridad. Por eso se cuida que tu luz no se vuelva oscuridad, nos dice aquí la palabra de Dios. Si pues tu cuerpo está enteramente iluminado, sin parte alguna oscura, aquí nos dice sin parte alguna oscura, estará tan enteramente luminoso como cuando la lámpara te ilumina con todo su fulgor. ¿Qué busca aquí entonces? La lámpara, como decíamos, es el ojo. El ojo en la palabra de Dios es la inteligencia, ¿ya? ¿Qué es la inteligencia en la palabra de Dios? Es donde entra el conocimiento y donde actúa el entendimiento con la ayuda del Espíritu Santo de las cosas que vienen de Dios para nosotros plasmarlas y obrarlas aquí en la tierra. Ese es el ojo, ¿no? Por eso dice, si tu ojo está sano, si tu entendimiento, tu inteligencia, tu mente, tus pensamientos están sanos, todo lo demás estará sano y tiene todo sentido, ¿sí o no? Lo que nos enseñan los padres de la iglesia hoy día. Tiene todo sentido. Por eso decía que si es que nosotros hacemos una obra buena, pero con mala intención, o sea, con mi ojo dañado, con mi entendimiento dañado, mi conciencia y mi conocimiento dañado, toda la obra se hará oscuridad. Entonces estamos viendo aquí que esto que estamos viviendo de ser portadores de la luz de Dios, imaginémonos entonces que estamos caminando en ese desierto, que nos encontramos en momentos de desolación, en otros momentos de consolación, en momentos que no sentimos ni vemos nada y otros momentos que sentimos todo y vemos todo, momentos que estamos alabando así al Señor y decimos, el Señor me tocó, el Señor me sanó y sentimos la gloria y sentí esto y sentí el otro, y otros momentos que no veo nada, no sé nada, ¿no? Puedo estar en esos momentos. ¿Cómo sobrepaso esos momentos? Cuando estoy encendida, queridos hermanos, cuando estoy siendo lámpara. ¿Cómo logro ser esa lámpara? Cuando mi conocimiento, acuérdense, está iluminado. ¿Con qué ilumino el conocimiento? Pues solamente con la palabra de Dios.
¿Qué es a las finales? Entonces, estar caminando sobre serpientes y escorpiones y nosotros ser esos portadores de luz para llevar la luz de Cristo resucitado, es justamente tener el conocimiento de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, de lo que Dios quiere para el mundo, lo que quiere para su iglesia, cuál es su voluntad, cuáles son sus normas, sus preceptos, porque en la palabra de Dios, tanto oral como la escrita, ¿no es cierto? Tanto la interpretación de estas dos fuentes que tienen la doctrina de la Iglesia Católica, ¿no? Todo esto tiene todo lo que tú quieras para poder vivir en tu vida. Tiene toda dirección, tiene todo. Por eso el Salmo 119, que es el salmo más largo de todos los salmos, en el versículo 105, imagínense cuántos versículos tiene, nos dice: tu palabra es mi lámpara, Señor. Tu palabra es mi lámpara. Como mi ojo está sano y estoy encendida y estoy iluminando con todo el fulgor, como nos dice aquí Lucas, cuando mi mente ha sido transfigurada, transformada, llenada de esa luz de Dios que es su conocimiento mismo, su sabiduría mismo. Hemos dicho en otras ocasiones, como en Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, nos dice ahí por medio del profeta: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento de qué, de su voluntad, de su amor, de su palabra. Nosotros debemos contemplar a nuestro Señor Jesucristo, que todo el tiempo, así como estuvo cuando Él estuvo encarnado en el Monte de los Olivos, llorando profusamente así, cuando contemplaba Jerusalén, y después como Él decía: cómo quisiera tenerles como tiene la gallina sus polluelos bajo sus alas, cómo quisiera tenerles. Así nosotros encontramos ese Cristo que está ahora también viéndonos a nosotros, pueblo de Dios, el nuevo Israel, viéndonos a nosotros que somos comidos por serpientes, que estamos asustados, que estamos atados, ¿no? Por las serpientes y los escorpiones, cuando Él hizo todo para darnos todo poder, cuando Él hizo todo, y por eso también Él llora, no llora viendo el pueblo, dice: mi pueblo perece porque no me conoce, porque no conoce quién soy, porque no vive, tal vez conoce de mente, pero no vive ese conocimiento, porque no lleva ese conocimiento a los que están en tinieblas. Miren, hermanos, contemplen ustedes con los ojos espirituales cómo podrá estar este mundo. Si nosotros nos imaginamos este mundo, ¿cómo estarán la mayoría de las almas? Estarán con ese fulgor en todo el cuerpo, que nace del ojo a todo el cuerpo. Estarán así, estaremos obrando nosotros como humanidad desde ese amor del Señor, de estar cobijados, como Él mismo dice: quiero como una gallinita cogerles así, ¿no? En la sombra de Él, bajo sus alas. O están en la deriva, o están también con la desesperación, la angustia, ¿no? Miren, hermanos, nosotros tenemos que simple y llanamente en esta noche decir, como nos dice el Salmo 91, ya en el versículo 2, decir, porque dice ahí: di a Yahvé, decir con tu boca. Cuando dices con tu boca es porque ya entró la luz por tus ojos, el conocimiento de que Dios es todopoderoso, que Dios es bondadoso, que Dios está cerca de ti, que Dios quiere hablarte, quiere tomarte, quiere abrazarte en este día, quiere pasar su mano poderosa en ti, en tu vida, quiere bendecirte. No, cuando tú ya tienes ese conocimiento, cuando ya entró dentro de ti esto, tú vas a decir, como dice el Salmo 91, dile a Yahvé, dile en este momento, dile: Dios mío, en ti confío, tú eres mi roca, mi baluarte, mi refugio. En ti confío, pero eso tenemos que hacerlo verdaderamente. Si nosotros hoy aprendemos a caminar entre serpientes y escorpiones, si hoy nosotros decidimos caminar bajo el conocimiento, las leyes, los mandatos, el amor, la bondad de Dios, si nosotros hoy con nuestra libre voluntad le decimos: a ti confiamos, nosotros comenzaremos a caminar sobre esas serpientes y esos escorpiones y nada nos pasará.
¿no? No hablo físicamente, ¿no? Acordémonos, nada nos pasará, hermanos. Nosotros podemos pasar las grandes pruebas, las grandes tribulaciones, lo más oscuro, podemos pasar por encima, escuchen bien, queridos hermanos, de legiones. Y esas legiones no nos podrán topar, no nos podrán topar, queridos hermanos. Tal vez el Señor permita, como algunos santos les permitió, ¿no? Que tal vez el enemigo venga, le pegue, le golpee alguna cosa. No importa. Si tú estás caminando como lámpara encendida, como ese portador de la luz de Cristo, con tu ojo sano, porque dentro de ti pusiste su palabra, su ley, esa es tu única luz y guía de tu vida, pues nada te va a pasar, porque eso dice el Señor. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es creerle a Él, creer lo que Él dice. No solamente, como hemos dicho otras veces, creer en Él. Nosotros tenemos que pararnos firmemente, hermanos, cada día más firmemente en una fe de roca, en una fe asentada en el Señor, no una fe de devociones, de solamente de rezos, sino una fe de acción verdadera. ¿Por qué les digo esto, queridos y queridas hermanas? Porque si vienen tiempos más fuertes aquí por la pandemia, por cualquier crisis que pueda venir, por cualquier cosa que pueda venir, nosotros estar preparados ya para caminar sobre legiones. No importa, se dice que el infierno en los tiempos del fin saldrán más demonios, pues tú estarás preparado, querido hermano y querida hermana. Tú estarás preparado para caminar en medio, caminar sobre y nada te pasará. Yo quiero ahora compartir un salmo que a mí me tocó la vida, me cambió la vida, la verdad, que un poco es el resumen de lo que hemos estado hoy hablando y compartiendo ya para terminar. Para ser nosotros esos portadores de la luz, para que nosotros tener esa fuerza, esa luz, como estamos nosotros, como digo, como candelabros, esos candelabros que tienen fuerza de metal, de oro, brillante, fuerte, no ser esa mechita que con cualquier vientito se apagó y ya se fue la luz, no. Por eso nos habla tanto el Señor, nos pone tantas comparaciones y nos pide tanto de tener siempre nuestras lámparas encendidas, de tener resguardo de aceite, como pide a las 10 vírgenes, ¿no es cierto? Ese resguardo de aceite para tener siempre ese fuego encendido, ¿no? Siempre tenemos que estar nosotros con la oración alimentando el fuego, con el fuego mismo del Espíritu Santo alimentando ese fuego para que esté encendido. Pero la única forma que está encendida concretamente, hemos visto hoy día, es conociendo la palabra de Dios y siguiendo su santa palabra. Entonces, Salmo 107, ¿qué nos dice? Es bellísimo este Salmo 107. Dice, da gracias a Yahvé porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Que lo digan, y hoy día vamos a decir, y digamos juntos este versículo conmigo, que lo digan los rescatados de Yahvé, los rescatados del poder del adversario, ¿ya? Digamos hoy que somos rescatados, queridos hermanos. Si somos rescatados, entonces no tenemos que vivir en temor. No tenemos que vivir nosotros, como he dicho otras veces, los que me conocen, viendo el enemigo aquí, acá, y me pasa, me rodea y me acaba y me pone un lazo y me tiene así atado. No. Los rescatados de Yahvé hoy digan al Señor, grande es tu amor y tu misericordia. ¿Quiénes son los rescatados? Alcen la mano, decir, yo soy la rescatada de Yahvé, yo soy la rescatada del Señor. El Señor vino, dio su vida por mí para encender esa luz en mí, para darme esa luz del nuevo día, de la nueva creación. Por el desierto erraban, estepa caminaban, hambrientos, sedientos, se sentían desfallecer. Así es como estaban esos judíos que les decía al principio, ¿no? Y que comenzaron a quejarse. Pero aquí, ¿qué pasa en este salmo? No se quejan. ¿Qué hacen? Y es lo que tiene que hacer. Acuérdese, querido hermano, que si se encuentra usted un momento así que está caminando mucho tiempo, está cansado, tiene un poquito de rebeldía, coja este salmo. Si no está así, si está feliz, coja este salmo. Si está agradecido, coja este salmo. Si está triste, coja este salmo, ¿no? Coja y ore con este salmo. Entonces no se quejaron.
Dice, erraban por el desierto, no encontraban lugar habitado, o sea, lugar con la presencia de Dios, habitado en ese cuarto secreto donde mora el Altísimo, no encontraban, estaban perdidos. ¿Y qué hicieron? Aquí dice, pero clamaron a Yahvé en su apuro y Él los libró de sus angustias. Los condujo por recto camino hasta alcanzar este lugar habitado. Miren qué bello. Les conduce, ¿no? Por el camino recto, nos conduce, nos hace girar de nuestro mal camino, ¿no? Nos hace girar, nos hace tomar a Jesucristo como el Salvador y con Él subimos en la resurrección, en ese día que Él subió al Padre, ¿no es cierto? Y con la ascensión que subió al Padre, subimos a ese lugar del Altísimo, subimos a ese lugar habitado por el León. Miren qué lindo. Gracias a Yahvé por su amor, por sus prodigios en favor de los hombres. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Antes de recibir el favor de Dios, de gracias a Yahvé por su favor, por el favor que tiene en bien de todos los hombres. Pues calmó la garganta sediente y a los hambrientos los colmó de bienes. Aquí nosotros podemos tomarle literal que también tenemos que comer literalmente, ¿no? Comer comida, pero también nosotros hablamos del alimento espiritual, del agua espiritual, ¿no es cierto? Les colma de bienes, nos colma a nosotros de su palabra, de su gracia, de su corriente de gracia que viene con el Espíritu Santo. Habitaban en la tiniebla y la sombra, cautivos, acuérdense, ¿no? Como están cautivos, mordidos, de hierros y miserias. ¿Por qué? Dice aquí claramente el Salmo, por desafiar las órdenes de Dios, por despreciar el proyecto del Altísimo. Eso es lo que estaban haciendo exactamente los judíos y que nosotros como católicos también podemos estar haciendo en este momento, ¿no? Lo mismo, igualito, cautivos de hierros y miserias por desafiar las órdenes de Dios. Digo, muchos que estaban en el camino de Dios por desafiar sus órdenes, sus mandamientos, se encuentran cautivos. Pero clamaron a Yahvé en su apuro y Él los libró de sus angustias. Los sacó de la tiniebla y la sombra y rompió todas sus cadenas. Den gracias a Yahvé por su amor, por sus prodigios en favor de los hombres. Ustedes después sigan y oren con este Salmo 107, ¿no? Oren, aquí habla también cómo estaban en las olas del mar, subían las olas que siempre, como les he dicho en la palabra, representa el mal, subían esas olas y bajaban, porque hay momentos que nosotros estamos así en grandes tribulaciones, porque a veces en momentos han sido que no entró un golpe en la vida, sino entró un tsunami en nuestra vida, ¿no? Pero clamamos a Yahvé y Él nos saca de las angustias. Eso significa estar bajo las alas del Altísimo, queridos hermanos. No acuérdense estar fuera de Él. No significa eso. Te salva de Él. Cuando uno tiene esta oración en el corazón, cuando uno tiene esto de vivir pisando sobre las serpientes y escorpiones cada día, no es que yo ya pisé hoy día, ya vencí hoy día y mañana no. Cada día tengo que vencer al escorpión, a la serpiente. Cada día tengo que vencer la tentación. Padre, líbrame de la tentación. María Santísima, protégeme de la tentación. Ángel de mi guarda, protégeme de la tentación, que no caiga. Cada día, este camino del Señor, nosotros nos encontramos con grandes sorpresas, nos encontramos con su amor, nos encontramos con sus signos o señales, sus mismos, nos encontramos con ese rostro de nuestro Señor bondadoso y amoroso. Podemos dar gracias al Señor, bendito Dios, bendito Redentor, por enseñarnos esto que es valioso para cada uno de nosotros, para no desfallecer, para no sentirnos desanimados, desalentados, porque eso es lo que quiere el enemigo en estos momentos que estamos pasando esta pandemia, que cada uno está pasando su propia tribulación. En estos momentos justamente saber que nosotros solo tenemos que clamar al Altísimo y Él volará a nuestro rescate, y Él nos sacará de la angustia, y Él nos cortará toda cadena. ¿Qué hicieron los israelitas para que ya no les muerdan las serpientes? Se les mordía, ya no mueran. ¿Qué hicieron? Como sabemos, se arrepintieron.
se arrepintieron y buscaron la ayuda justamente del Altísimo. Aprendamos a morar entonces bajo las alas del Señor. Aprendamos a morar dentro del corazón de nuestro Señor Jesucristo. Le voy a pedir al Espíritu Santo Paráclito que en este momento vaya a donde cada uno de ustedes, que entre en sus cabezas, entre en sus sentimientos, en su corazón, que comience a limpiar nuestro corazón, limpie nuestra mente de todo lo que sea antiley, de todo lo que sea rebeldía, todo lo que sea vanidad, soberbia, de todo lo que sea acusar a los demás, acusación, que nos saque, que nos limpie, Señor, que entren esas aguas vivas dentro de nuestro ser, que entre fuertemente el poder de Dios, que venga en este momento a ponernos paz en el corazón, y esa paz que sea duradera, que no sea de un momentito pequeñito de oración, sino sea duradera, que esa paz me permita caminar en lo que vendrá mañana, que vendrá pasado mañana, que caminaré con ese auxilio del Señor, dándole a Él todo honor y toda gloria, sabiendo que Él tiene poder para sanar, para liberar, para bendecir, para llenar cada momento de su vida, para iluminar cada pedacito de su vida, de su alma, de su corazón, para traer paz, bendición a cada uno de ustedes. Él tiene el poder y en Él confiamos. Di a Yahvé: tú eres mi refugio, tú eres mi baluarte, tú eres mi roca y en ti confío. Dice: mi guardián no duerme ni dormita mi guardián. Siempre está conmigo el Señor, siempre camina con nosotros, está en medio de nosotros, y Él quiere en este momento alzar la voz, no quiere ya llorar en el monte de los olivos, ni viéndonos a nosotros que perecemos y que estamos ahí sumidos en las faltas de la desesperanza. No quiere el Señor quiere cobijarnos esta noche, traernos ese toldo de gloria sobre cada uno de nosotros. Bendiciendo su santo nombre, le decimos esta noche al Señor: alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Amén, aleluya. Toda la gloria a nuestro Dios, Rey y Señor.